Quizá el problema político más grande que tiene nuestro país en estos momentos es el llamado problema catalán, agudizado en el año 2017, año en el que la mayoría independentista en el Parlamento catalán sacó adelante una ley bajo la que se convocó y celebró un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre del 2017, a resultas del cual se aprobó en el Parlamento de Cataluña una declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de aquel año. Lo que sucedió después es conocido. La aplicación del artículo 155, ya levantado tras la formación del gobierno de Quim Torra después de las elecciones de diciembre de 2017, y el procesamiento de los líderes del llamado Procés ante el Tribunal Supremo bajo la grave acusación del delito de rebelión. En marzo de 2019 se celebró una manifestación en Madrid en defensa de los procesados bajo dos lemas: la autodeterminación no es delito y democracia es decidir. Para aclarar conceptos, contamos con la presencia del profesor Antonio Sironcha de la Universidad Autónoma de Madrid, al que queremos hacerle algunas preguntas. Buenos días, Antonio. ¿Puedo tutearte? Por supuesto. En primer lugar, ¿qué es el derecho de autodeterminación? Muy sencillo. Es el derecho de una colectividad territorial, la que sea, Cataluña, Tabarnia, Cartagena, a decidir entre permanecer en el Estado del que forma parte o separarse de él. Esto es, el derecho a la independencia o a la secesión, que normalmente se ejercería a través de un referéndum de autodeterminación. Pero, ¿este derecho a autodeterminación es lo mismo que el derecho a decidir? No, vamos por partes. Hay que precisar. En sentido fuerte, el derecho a decidir es igual a derecho de autodeterminación tal como lo hemos definido, también llamado derecho de autodeterminación externa. Pero en sentido débil se emplea la expresión para referirse al derecho a decidir dentro de un Estado, esto es, el derecho a participar en las instituciones de ese Estado. Así entendido, también llamado derecho de autodeterminación interna, eso está reconocido en todas las constituciones democráticas del mundo, por supuesto en la española, y nada menos que en el artículo 23.1 de la Constitución, como un derecho fundamental. ¿Y qué pasa con este derecho de autodeterminación externa, el genuino derecho de autodeterminación? ¿Este está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico? La respuesta es no. Las colectividades territoriales, esto es, las nacionalidades y regiones, por emplear la expresión del artículo 2 de la Constitución, tienen derecho a la autonomía, no a la soberanía. Autonomía no es igual a soberanía. La soberanía la tiene únicamente el pueblo español en su conjunto. Nadie que no sea el pueblo español en su conjunto puede erigirse en soberano y decidir sobre su integridad territorial. Ahora bien, ¿está reconocido en el ordenamiento jurídico internacional? Lo digo porque en la famosa ley catalana de referéndum, bajo cuya cobertura se celebró aquel referéndum de autodeterminación de octubre de 2017, se decía que este estaba amparado en el derecho internacional. Bien, esto es importante precisarlo. Es verdad que la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, no cualquier pueblo es titular de este derecho. Si nos atenemos a las resoluciones emanadas de las Naciones Unidas, solo en dos supuestos está reconocido el derecho unilateral de secesión. Primer supuesto, pueblos colonizados, resolución 1514 de 1960 de las Naciones Unidas. Segundo supuesto, minorías oprimidas o a las que no se les deja participar en las instituciones políticas del país, resolución 2625 de 1970. Esto es, la regla general en el derecho internacional es el respeto a la integridad territorial de los Estados y la excepción es el derecho unilateral de secesión, solamente en estos dos supuestos. Ninguna colectividad territorial en España está incluida en estos supuestos y, por lo tanto, no puede ampararse en el derecho internacional para justificar una declaración unilateral de independencia. Muchas gracias. Para finalizar, una última pregunta. ¿Qué habría que hacer entonces para reconocer el derecho a autodeterminación en nuestro ordenamiento jurídico? Muy sencillo. El derecho a decidir o el derecho de autodeterminación es solo una pretensión política, no un derecho. Para que se convierta en un derecho es preciso que se incorpore a la Constitución. Y para que se incorpore a la Constitución es preciso la reforma de ella, y además reforma por el procedimiento agravado del artículo 168. ¿Qué significa? Que quien quiera proponer que se incluya el derecho de autodeterminación, se tiene que encontrar con que primero las Cortes Generales deben aprobar la propuesta por mayoría de 2/3 de ambas cámaras, que se disuelven las cámaras resultantes de esas elecciones deben ratificar la decisión de reformar, deben aprobar la reforma igualmente por mayoría de 2/3 y en última instancia, como no puede ser de otra forma, decide el pueblo español en su conjunto mediante referéndum vinculante. Esto es lo que hay, estos son los términos, estas son las reglas del juego. En definitiva, y ya quiero dirigirme a ti, que estás detrás de la cámara, y por responder
a lo que Gonzalo había planteado en su intervención inicial, la autodeterminación no es un delito, no necesariamente, depende de si hay violencia o no. Ahora bien, no es un derecho a disposición de cualquiera. Por lo tanto, ninguna colectividad territorial en España puede ampararse ni en el derecho interno ni en el derecho internacional para justificar una declaración unilateral de independencia. Y lo que es más importante, efectivamente, democracia es decidir, pero decidir con arreglo al derecho, no al margen del derecho. Decidir al margen del derecho es sencillamente la ley de la selva, no lo olvidéis. Muchísimas gracias por tu tiempo, Antonio, y volveremos con más entrevistas.